Mensaje a la sociedad. Los flagelos de la descomposición social. Soy Juan Alberto España, consultor del talento humano. Cordial bienvenida para todos. Una de las grandes consecuencias que vivimos hoy en nuestra sociedad es sin duda alguna la descomposición social. Pero la pregunta que aquí es más común en todos los casos es ¿por qué pasan todas estas cosas? Podemos decir que la respuesta se debe a la falta de educación de nuestros hijos en valores morales y en valores sociales. Por eso hoy somos lo que somos, por lo que hemos permitido ser ante la sociedad. La falta de autoridad y de carácter por parte de los padres de familia ante la responsabilidad de educar a sus hijos en valores morales y en valores sociales, hoy estas falencias nos tienen ante escenarios cuestionados, los que la misma sociedad nos señala como padres irresponsables, faltos de autoridad, faltas de carácter. Por eso vemos muchos actos en cuanto a que los jóvenes están en contra de la moral y de la disciplina en nuestra sociedad. Vemos malos actos de comportamiento social, como el irrespeto a los mayores, la violencia intrafamiliar, el vandalismo, el daño y ataque al bien ajeno, sin importar sus consecuencias. Por otro lado, vemos en adolescentes y en jóvenes el consumo masivo de cigarrillos, de alcohol, drogadicción, afectando su salud, pero nadie les enseñó a ellos que eso era atentar contra su propia vida y contra su propia salud. Muchos de estos jóvenes se hicieron a la vida fácil de la prostitución, otros por la vida delictiva, por la misma necesidad de conseguir estupefacientes para seguir satisfaciendo sus necesidades, como drogadictos, como alcohólicos, como farmacodependientes. La falta de afecto y de orientación sexual de los padres hacia sus hijos también es hoy otra de las situaciones que los ha llevado a refugiarse en las drogas. Otros se hicieron a las pandillas de barrios, pero al final de todo, mis amigos, la suma de todo esto es lo que conocemos como descomposición social, aunados a la inseguridad, los robos, los atracos y los asesinatos. Todo para conseguir y para mantener sus vicios y adicciones. A todas estas, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué pasan todas estas cosas en nuestra sociedad? Pero descubrimos que solo hay una respuesta. Estas cosas están pasando en nuestra sociedad porque los padres no están educando a sus hijos en valores morales y en valores sociales. No se les da amor, no se les da afecto, no se les da comprensión, porque quienes engendran a estos niños, a estos jóvenes, no son responsables y no lo hacen de la mejor manera como padres ejemplares. No somos responsables para educar a nuestros hijos porque a nosotros tampoco se nos educó, tampoco se nos enseñó en valores morales y no fuimos capaces tampoco de ser responsables con lo que teníamos, la oportunidad de ser capaces de salir adelante antes de traer hijos a este mundo. Por esa razón muchos padres han fallado ante la educación de sus hijos. No los educaron, no les dieron los mejores ejemplos porque ellos nunca se prepararon para ser padres ejemplares. Una de las mejores maneras de educar es con el buen ejemplo, lo que permite facilitar una mejor convivencia y relación intrafamiliar de padres e hijos y viceversa. Pero también la falta de carácter de algunos padres de familia, la falta de sentido de pertenencia que ha conllevado a ser permisivos y alcahuetas, haciendo de sus hijos unos buenos para nada. A todas estas, ¿cuál es el costo alto que tiene que pagar un padre ante la sociedad por no haber educado debidamente a sus hijos en valores morales y en valores sociales? Hacerlo un hombre útil a la humanidad. En Colombia, todos los días nosotros pagamos nuevos impuestos que son específicamente lo que más afecta al bolsillo de los colombianos. Pero la pregunta de siempre, ¿por qué pagamos nosotros esos impuestos? Estamos obligados a pagar impuestos por la necesidad de tener recursos para crear, óigame bien, programas sociales que permitirán rehabilitar a personas de las calles, recuperarlas de la miseria. Estas personas no eligieron nacer, vivir y crecer en condiciones de miseria, pero están allí porque un padre y una madre irresponsables no lo amaron, no lo educaron, y que desde antes de nacer fue rechazado por su madre desde el vientre. Necesitamos entender que existen dos aspectos fundamentales del ser humano para tener en cuenta. El primero de ellos, sin duda alguna, el aspecto social, y el segundo sería el aspecto personal. Veamos el primer aspecto, que es el social. Nosotros pagamos altos impuestos para construir y sostener cárceles que están llenas de delincuentes, de hombres y mujeres de todos los niveles sociales, que por no ser educados en valores morales y en valores sociales trascendieron a infringir la ley y hoy
pagan una condena a buen recaudo en una cárcel privados de la libertad. El segundo punto, pagamos altos impuestos para sostener centros de rehabilitación para albergar allí hombres y mujeres, niños, ancianos, drogadictos y alcohólicos que se iniciaron en la drogadicción por no tener una orientación de hogar, por no tener unos padres comprometidos con su educación, los cuales les pudieran permitir a ellos tener un crecimiento y un desarrollo excepcional ante la sociedad, para que luego pudieran ser hombres de ejemplo para la misma. Pagamos altos impuestos para sostener orfelinatos de bienestar familiar, para albergar allí niños abandonados por padres irresponsables que no fueron educados en el amor al prójimo, que no saben qué es autoestima, que no tuvieron educación sexual, por eso no tienen respeto por sus cuerpos, ni educación en valores en sus casas, no les dieron lo que era esencial para ser hombres de bien ante la sociedad. La vida para ellos fue fácil prostituirse sin mirar las consecuencias, pero también sin tener en cuenta lo que pudiera ocasionar en ellos a futuro como enfermedades de transmisión sexual desde temprana edad. Pero también pagamos altos impuestos para sostener centros geriátricos, para albergar ancianos que han sido abandonados por sus hijos, que no fueron educados en el amor al prójimo ni en el temor a Dios y que por falta de una verdadera formación con carácter y responsabilidad se hicieron a la vida alegre y fácil. Muchos padres hoy están en la calle, abandonados a su suerte, como unos mendigos, mostrando lástima ante una sociedad carente de valores. Ellos terminaron siendo víctimas de sus actos ante sus hijos. Este es el primer aspecto del ser ante la sociedad. Todo esto que está pasando ha sido por la falta de educación, la falta de carácter por parte de unos padres responsables. Esta reflexión la he hecho con el propósito de crear conciencia, porque hoy somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que hemos permitido en nuestras vidas. Soy Juan Alberto España, consultor del talento humano.